El aire salado del puerto golpeaba el rostro de Esteban mientras descendía del barco de la marina. Había pasado 3 años navegando por mares lejanos, cumpliendo con su deber patrio, pero ahora solo pensaba en una cosa: abrazar a su madre. Llevaba en el bolsillo una pequeña fortuna ahorrada durante sus años de servicio, y en el corazón miles de planes para darle a Mariela la vida que se merecía. Sus compañeros de servicio lo habían despedido con palmadas en la espalda y promesas de mantenerse en contacto. «Cuídate, hermano», le había dicho Carlos, su mejor amigo en la marina, «y dale un abrazo de mi parte a tu vieja. Siempre hablas tanto de ella que siento que ya la conozco». Esteban había sonreído, recordando las innumerables noches en las que había compartido historias de Mariela con sus compañeros. Les contaba cómo ella trabajaba doble turno en la fábrica textil para pagar sus estudios, cómo se quedaba despierta hasta tarde ayudándolo con las tareas, cómo nunca se quejaba a pesar de todas las dificultades. Durante el trayecto en autobús hacia su ciudad natal, recordaba las cartas que había recibido de su madre al principio de su servicio. Siempre alegres, siempre optimistas. «Estoy bien, hijo mío. No te preocupes por mí. Concéntrate en servir a tu país con honor. Patricia me cuida muy bien y la casa está siempre limpia y ordenada. Comes bien y duermo en mi cama cómoda. Solo te extraño mucho, pero sé que lo que haces es importante». Las primeras cartas venían escritas con su letra cuidadosa, llenas de detalles sobre el pueblo, los vecinos, las pequeñas cosas que sabía que a él le gustaba escuchar. Pero las cartas se habían vuelto menos frecuentes con el tiempo, y cuando llegaban eran más cortas, menos detalladas. «Todo bien por acá, hijo. Espero que te cuides mucho. Te mando mi amor». La letra había comenzado a verse temblorosa, pero Esteban lo había atribuido a la edad. Luego, las cartas desaparecieron por completo en los últimos 8 meses. Cuando intentaba llamar por teléfono, su sobrina Patricia siempre tenía una excusa diferente. «Está durmiendo», le decía, o salió a hacer mandados con la vecina. Una vez le dijo que Mariela había ido al médico y que llegaría tarde. Otra vez que estaba en casa de una amiga jugando cartas. Nunca pudo hablar directamente con su madre, pero Patricia lo tranquilizaba diciendo: «Está perfectamente bien, Esteban. No te preocupes. Ya sabes cómo son las personas mayores. A veces se olvidan de escribir cartas, pero está sanita y contenta». El autobús se detuvo en la plaza principal del pueblo y Esteban se bajó con su bolso militar al hombro. Las calles le parecían más pequeñas de lo que recordaba, pero el cariño por ese lugar seguía intacto. Saludó al señor Mendoza, que seguía vendiendo periódicos en la esquina de siempre, y al joven Tomás, que ahora manejaba la panadería de su padre. «¡Esteban!», gritó Tomás desde la puerta de su negocio. «¡Qué bueno verte de vuelta! Tu madre debe estar feliz». Esteban sonrió y siguió caminando, ansioso por llegar a casa. Caminó las 6 cuadras hasta la casa donde había crecido, la casa que ahora pertenecía a su prima Patricia, quien había prometido cuidar de Mariela mientras él estaba ausente. La casa había sido de sus abuelos maternos, y cuando murieron la habían dejado a Patricia porque Esteban estaba por entrar a la marina y Mariela no tenía trabajo estable. «No te preocupes», le había dicho Patricia cuando él se preparaba para partir. «Mariela es como una madre para mí. Vamos a vivir juntas y ella va a estar perfecta. Podrán ahorrar dinero y cuando regreses tal vez puedan comprar su propia casa». Al llegar, notó que la pintura de la fachada estaba fresca y que habían instalado rejas nuevas en las ventanas. También había un auto nuevo en el garage, un modelo reciente que debía haber costado una fortuna. «Patricia debe estar haciendo muy bien las cosas», pensó con alivio. «Seguramente consiguió un mejor trabajo». Tocó la puerta con emoción, imaginándose ya el momento en que vería a su madre corriendo hacia él con los brazos abiertos, como hacía siempre cuando él regresaba de la escuela. Patricia abrió la puerta y su rostro palideció al verlo. Era como si hubiera visto un fantasma. «Esteban, qué sorpresa», dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos.
Había engordado considerablemente y llevaba ropa cara, joyas nuevas que él nunca le había visto antes. Sus uñas estaban perfectamente arregladas y su cabello recién teñido. «Quise darles una sorpresa», respondió él, tratando de mirar hacia el interior de la casa. «¿Dónde está mi mamá?». Pudo ver que la sala estaba completamente renovada. Muebles de cuero, una televisión enorme, alfombras persas, todo se veía caro y elegante. «Está descansando», dijo Patricia rápidamente, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Sabes cómo es, ya tiene sus años y se cansa mucho. El médico le recomendó mucho reposo». Esteban frunció el ceño. Su madre tenía apenas 62 años y siempre había sido una mujer llena de energía. Cuando él era niño, ella trabajaba 12 horas diarias y aún tenía fuerzas para jugar con él al llegar a casa. «¿Está enferma?», preguntó preocupado. «No, no está enferma exactamente», balbuceó Patricia nerviosa. «Solo un poco cansada, ya sabes. La edad no perdona». «Quiero verla», insistió Esteban. «Mejor esperemos a que despierte», replicó Patricia. «¿Por qué no vas a comer algo al restaurante de la esquina y regresas en un par de horas? Así no la despertamos y puede descansar un poco más». Algo en el tono de su prima no le gustó nada. Era como si estuviera tratando de deshacerse de él, de ganar tiempo para algo. «Patricia, es mi madre. He estado 3 años sin verla. No voy a esperar ni un minuto más». En ese momento apareció un hombre corpulento que Esteban no conocía. Llevaba una camiseta sin mangas que mostraba varios tatuajes y tenía el cabello grasoso peinado hacia atrás. «¿Quién es este?», preguntó el hombre con una voz áspera. «Es Esteban, el hijo de Mariela», explicó Patricia nerviosa. «Esteban, él es Ricardo, mi novio». Ricardo miró a Esteban de arriba a abajo con desprecio. «Ah, el soldadito», dijo con sarcasmo. «Patricia me ha contado de ti. ¿Ya terminaste de jugar a la guerra?». Esteban sintió que se le tensaron los músculos, pero se controló. No había venido a pelear, sino a abrazar a su madre. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó dirigiéndose nuevamente a Patricia. La mujer suspiró resignada y se hizo a un lado. «Está bien, pero no hagas mucho ruido. Ha estado un poco delicada de salud». Esteban entró a la casa y de inmediato notó que todo estaba diferente. Los muebles que recordaba de la sala habían sido reemplazados por otros más modernos y caros. Las fotografías familiares ya no estaban en las paredes. En su lugar había cuadros abstractos y decoraciones minimalistas. El comedor tenía una mesa de vidrio que nunca había visto y en la cocina brillaban electrodomésticos de acero inoxidable que debían haber costado más que el salario de un año de su madre. «¿Dónde están las fotos de mamá?», preguntó. «Las guardé en un lugar seguro», mintió Patricia. «Ya sabes, para que no se estropeen con la humedad. Además, estábamos redecorando y quedaban mejor sin tanto desorden en las paredes». «¿Desorden?», repitió Esteban incrédulo. «Las fotografías de nuestra familia no son desorden». Ricardo se rió desde el sofá donde se había acomodado con una cerveza en la mano. «A mí me parece que la casa se ve mucho mejor ahora», dijo. «Más moderna, más elegante. Las fotos de viejos no quedan bien con la decoración nueva». Esteban se dirigió hacia el cuarto principal, donde su madre siempre había dormido, pero Patricia lo detuvo tomándolo del brazo. «No está ahí», le dijo nerviosa. «Ahora duerme en otro lugar». «¿En cuál lugar?», preguntó él, cada vez más suspicaz. Su corazón comenzaba a latir más rápido. Algo estaba terriblemente mal. Patricia lo guió por un pasillo que conducía hacia la parte trasera de la casa. Era un pasillo que él recordaba vagamente de su infancia, pero que rara vez habían usado. El olor a humedad se volvía más intenso con cada paso.
Las paredes mostraban manchas de moho y el suelo de baldosas estaba agrietado. Se detuvieron frente a una puerta pequeña y deteriorada que Esteban recordaba como un cuarto de almacenamiento donde guardaban herramientas viejas y cajas de cosas que ya no usaban. ¿Aquí?, preguntó incrédulo. ¿Mi madre duerme aquí? Es más tranquilo para ella, justificó Patricia. Le gusta la privacidad y además es más fresco en verano. Era una mentira descarada, porque el cuarto estaba en la parte más húmeda de la casa y nunca recibía brisa. Esteban abrió la puerta y el aire viciado lo golpeó como un puñetazo. Era una mezcla nauseabunda de moho, humedad, orina y algo más que no quería identificar. La pequeña habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por una ventana diminuta cubierta por una cortina raída que dejaba pasar muy poca luz. Las paredes mostraban manchas verdes y negras de moho que se extendían desde el suelo hasta el techo. El suelo de concreto estaba húmedo y frío. No había muebles excepto un colchón delgado y desgastado que había conocido mejores días, colocado directamente sobre el suelo mojado. Una silla de plástico rota servía como mesa de noche, y sobre ella había un vaso de agua turbia y un plato con restos de comida que parecía llevar días ahí. En una esquina, sobre el colchón que despedía un olor agrio, estaba su madre. Mariela alzó la cabeza lentamente al escuchar que se abría la puerta. Sus ojos, antes brillantes y vivaces, ahora estaban hundidos y apagados, rodeados de ojeras profundas que hablaban de noches sin sueño y días sin esperanza. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado y que fue su orgullo durante décadas, ahora colgaba sucio y enmarañado sobre sus hombros encogidos. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto cubierto de piel amarillenta. Llevaba puesta una bata descolorida y rasgada en varios lugares, tan sucia que era imposible determinar cuál había sido su color original. Esteban, murmuró con una voz ronca que él apenas reconoció. Era la voz de alguien que había gritado pidiendo ayuda hasta quedarse sin aliento. La voz de alguien que había llorado hasta no tener más lágrimas. ¿Eres realmente tú, mi amor, o estoy soñando otra vez? El mundo se detuvo para Esteban. La imagen de su madre, la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio, la mujer que había trabajado hasta destrozarse las manos para darle un futuro mejor, reducida a esa condición, le partió el corazón en 1000 pedazos. Era como ver a un ángel caído, a una santa crucificada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas mientras se acercaba al colchón. «Mamá», susurró, arrodillándose junto a ella sobre el suelo húmedo. «Mamá, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho estos malditos?». Mariela extendió una mano temblorosa hacia el rostro de su hijo. Sus dedos, antes hábiles y fuertes, ahora eran como ramitas secas que amenazaban con quebrarse al menor contacto. «Pensé que no volvería a verte», dijo con la voz quebrada. «Pensé que me moriría sin volver a abrazarte. He contado los días, las horas. Cada mañana me despertaba esperando que fuera el día en que regresaras por mí». Esteban la tomó en sus brazos con una delicadeza infinita, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Era como abrazar a un pajarito herido, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera lastimarla aún más. Podía sentir sus huesos a través de la piel, podía escuchar el silbido en sus pulmones cuando respiraba. «Estoy aquí, mamá, estoy aquí y nunca más te voy a dejar sola. Te juro por Dios que nunca más vas a sufrir así».
Patricia, que había permanecido en el umbral de la puerta, intentó justificar lo injustificable. Esteban, no es lo que parece. Tu madre ha estado enferma y necesitaba un lugar tranquilo para recuperarse. Nosotros hemos hecho todo lo posible por ella. Él se volvió hacia su prima con una mirada que podría haber derretido el acero. Sus ojos, entrenados en la disciplina militar, se habían vuelto fríos y calculadores. Enferma, repitió lentamente, saboreando cada letra de la palabra. ¿Enferma de qué? ¿De abandono? ¿De maltrato? ¿De vivir como un animal en este agujero inmundo? No exageres, replicó Patricia, pero su voz temblaba. Hemos hecho lo que podíamos. Darle de comer todos los días no es fácil y ella ya no puede ayudar en nada. Solo es una carga. ¿Una carga?, gritó Esteban, poniéndose de pie como un resorte. ¿Mi madre es una carga? ¿La mujer que te crió cuando tu propia madre te abandonó es una carga? ¿La mujer que trabajó día y noche para que tuvieras un techo es una carga? Ricardo apareció detrás de Patricia, claramente molesto por el ruido. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto grito?, preguntó. Tu novia, escupió Esteban con asco, ha estado torturando a mi madre mientras yo creía que la estaba cuidando. No seas dramático, intervino Ricardo con desprecio. Es una vieja que ya cumplió su función. Deberían estar agradecidos de que les dimos un techo. En un asilo de ancianos estaría mucho peor. La comparación con un asilo fue la gota que colmó el vaso, porque Esteban sabía que incluso en los peores asilos la gente tenía camas decentes y comida regular. ¿Darle de comer?, rugió. Es mi madre, no un perro al que le das sobras cuando se te ocurre. Te dejé dinero para sus gastos cada mes, $500 mensuales que enviaba religiosamente. Patricia se puso pálida como un papel. Durante 3 años había estado usando ese dinero para sus propios gastos, para comprar ropa cara, para renovar la casa, para pagar las cuentas de Ricardo. Se había dicho a sí misma que Mariela no necesitaba tanto para sobrevivir, que con darle un plato de comida al día y un lugar donde dormir era suficiente. Ese dinero se fue en gastos de la casa, mintió desesperadamente. Los servicios, la comida, las medicinas, todo está muy caro ahora. ¿Medicinas?, rugió Esteban. ¿Qué medicinas? Mi madre está obviamente enferma y no ha visto un médico en meses. ¡Un año!, gritó Esteban fuera de sí. Has estado enferma 1 año y estos desgraciados no te llevaron al médico. En ese momento llegaron otros vecinos, atraídos por los gritos. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado, se asomó por la ventana abierta. Al ver la escena, se tapó la boca con horror. «¡Dios mío!», exclamó. «Mariela, ¿qué le han hecho a Mariela?». Pronto se había juntado una pequeña multitud de vecinos en el patio trasero. Todos conocían a Mariela de toda la vida. Recordaban cuando era una mujer fuerte y alegre que ayudaba a todo el que lo necesitara. Verla en esas condiciones los llenó de indignación y vergüenza. «¿Cómo permitimos que esto pasara?», murmuró don José, el vecino de enfrente. «Todos sabíamos que algo no estaba bien cuando dejamos de verla en la calle». «Patricia nos decía que estaba bien», se defendió doña Carmen, «que estaba descansando porque estaba cansada. Nunca pensamos que...». «Nunca pensaron nada», las interrumpió Esteban con amargura. «Nadie se tomó la molestia de venir a ver cómo estaba realmente». Esteban salió del cuarto, cargando a su madre en brazos, como si fuera una niña pequeña. Ella pesaba tan poco que le daba miedo de que se quebrara. La llevó hasta la sala y la sentó suavemente en el sofá de cuero donde Patricia y Ricardo pasaban sus días viendo televisión. El contraste era obsceno, el sofá caro y cómodo contra el cuerpo demacrado de su madre. «Cuéntame todo, mamá»,
le dijo arrodillándose frente a ella. «¿Desde cuándo vives así? Quiero saber cada detalle». Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Mariela comenzó a relatar su calvario. Los vecinos se habían acercado para escuchar, formando un círculo silencioso alrededor del sofá. «Al principio todo estaba bien», dijo con voz débil pero clara. «Patricia me trataba como a una invitada. Me daba mi propia habitación, cocinábamos juntas, veíamos televisión en las noches. Me sentía acompañada después de tantos años de vivir sola mientras tú crecías». Esteban escuchaba con los puños cerrados, sintiendo cómo la ira crecía en su pecho con cada palabra. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Primero me dijo que no podía usar la cocina porque hacía desorden y que ella prefería cocinar sola. Luego me prohibió sentarme en la sala porque ensuciaba los muebles con mi ropa. Después me quitó el acceso al baño principal y me obligó a usar el pequeño del patio, que apenas funciona y donde el agua siempre está fría. «¿Y tú no protestaste?», preguntó doña Carmen indignada. «¿Cómo iba a protestar?», respondió Mariela con tristeza. «No tenía a dónde ir, no tenía dinero propio. Patricia me recordaba constantemente que yo vivía en su casa por caridad, que ella no tenía la obligación de cuidarme. Un día llegó Ricardo», continuó Mariela, mirando con desprecio al hombre que permanecía en la cocina, tratando de mantenerse alejado de la multitud de vecinos. «Él dijo que yo ocupaba demasiado espacio y que molestaba su privacidad. Le dijo a Patricia que tenía que elegir entre él y yo». «¿Y qué dijo Patricia?», preguntó Esteban, aunque ya conocía la respuesta. «Patricia no se opuso. Me dijeron que tenía que mudarme al cuarto del fondo, que solo sería temporal hasta que encontraran una solución mejor. Pero han pasado más de 1 año y medio desde entonces». «¿1 año y medio?», rugió Esteban. «Sí, hijo. En ese cuarto no entra el sol nunca. La humedad me ha enfermado los pulmones. Toso constantemente y a veces no puedo respirar bien. He perdido tanto peso porque la comida que me dan es poca y casi siempre son sobras de lo que ellos comen. Algunos días se olvidan de mí completamente y paso el día entero sin comer nada». Los vecinos murmuraban entre ellos, claramente perturbados por lo que estaban escuchando. «Durante el invierno pasado», continuó Mariela, «me enfermé muy mal. Tenía fiebre alta y tosía sangre. Les rogué que me llevaran al médico, pero me dijeron que se me pasaría solo, que los médicos eran muy caros y que yo no era tan importante como para gastar tanto dinero». «¿Sangre?», exclamó Esteban horrorizado. «¿Estabas tosiendo sangre y no te llevaron al médico?». «Estuve 3 semanas muy enferma. Pensé que me iba a morir. Pero lo que más me dolía no era la enfermedad, sino pensar que me moriría sin verte otra vez. Eso era lo único que me mantenía viva, la esperanza de que algún día regresarías». Patricia, que había escuchado todo desde la cocina, se acercó tratando de defenderse ante la multitud que la miraba con desprecio. «Esteban, tu madre exagera. Nosotros también hemos tenido dificultades económicas. He hecho lo mejor que pude con los recursos que tenía». «¿Lo mejor que pudiste?», gritó él levantándose como un resorte. «Lo mejor que pudiste era tratarla con dignidad. Era amarla y respetarla como a la madre que fue para ti cuando tu propia madre te abandonó. Era llamarme si no podías cuidarla bien». «Tú estabas muy lejos», se excusó Patricia. «No podíamos molestarte con estos problemas. Además, era mejor que no supieras. No querías que te preocuparas mientras estabas sirviendo a la patria».
¿Molestarme?, intervino Mariela con una chispa de su antigua fuerza. Le dije a Patricia 1000 veces que te llamara. Le rogué que te dijera que estaba mal, que necesitaba ayuda médica, que por favor me sacaras de ese cuarto horrible. Pero ella me decía que eras tú quien no querías hablar conmigo, que estabas muy ocupado con tu nueva vida en la marina, que tal vez habías conocido una novia y que ya no te acordabas de tu madre vieja. Esteban se dio vuelta hacia Patricia con incredulidad. ¿Le dijiste eso a mi madre? La mujer bajó la cabeza, sabiendo que había sido descubierta en su mentira. Los vecinos comenzaron a murmurar más fuerte, algunos con palabras muy duras hacia ella. «Patricia», dijo Esteban con una voz peligrosamente calmada, la voz que había aprendido a usar cuando daba órdenes en situaciones de combate. «Recoge tus cosas. Tienes 1 hora para salir de esta casa con tu novio». «¿Qué?», exclamó ella. «Esta es mi casa. Yo la compré legalmente cuando murieron mis padres». «Con el dinero que yo enviaba para el cuidado de mi madre», replicó él. «Dinero que robaste mientras ella vivía como un animal en ese cuarto inmundo. Y no solo eso, sino que usaste mi dinero para comprarte ropa cara, para renovar la casa, para mantener a tu novio parásito. Me voy a encargar de que todo el pueblo sepa qué clase de persona eres». Don José, que era respetado en el pueblo por su honestidad, se dirigió a Patricia con disgusto. «Patricia, conocí a tu prima desde que era niña. Es una mujer buena que te ayudó cuando más lo necesitabas. Lo que le has hecho es imperdonable». «Todos vamos a saber de esto», agregó doña Carmen. «Mi hermana trabaja en la iglesia y mi hijo en la alcaldía. Esto se va a saber en todo el pueblo». En ese momento, Ricardo decidió mostrar su verdadera naturaleza. Se acercó a Esteban con actitud amenazante. «Mira, soldadito de mierda, esta es nuestra casa ahora, y aquí mandamos nosotros. Tu madre es una vieja inútil que ya debería estar muerta. Si no te gusta cómo la tratamos, llévatela a otro lado, pero no vengas aquí a amenazarnos». Fue la gota que derramó el vaso. Esteban se abalanzó sobre Ricardo con la furia de 3 años de entrenamiento militar y 3 años de injusticia acumulada. Los entrenamientos de combate habían convertido al joven en una máquina de pelear, y Ricardo, a pesar de su tamaño, no tenía ninguna preparación real para enfrentarse a un soldado entrenado. El primer puñetazo de Esteban le rompió la nariz a Ricardo con un crujido audible. El segundo le partió el labio. El tercero lo mandó al suelo. En menos de 2 minutos, el matón que había aterrorizado a Mariela durante más de 1 año estaba en el suelo, con la cara hinchada y sangrando, gimiendo como un niño asustado. «Si vuelvo a saber que te has acercado a mi madre», le susurró Esteban al oído mientras lo tenía inmovilizado contra el suelo, «lo que acaba de pasar te va a parecer un juego de niños, y te voy a buscar donde quiera que te escondas». Los vecinos, lejos de preocuparse por la violencia, aplaudieron la acción de Esteban. Don José incluso comentó: «Ese desgraciado se lo tenía bien merecido. Ya era hora de que alguien le enseñara modales». Patricia corrió a ayudar a su novio mientras lloraba histéricamente. «¡Estás loco! Vamos a llamar a la policía. Te van a meter preso». «Llámala», la desafió Esteban. «Cuéntale al oficial Martínez cómo has estado tratando a mi madre. Él la conoce desde que era niño y estoy seguro de que le va a interesar mucho saber esta historia. También le voy a contar sobre el dinero que robaste, sobre cómo dejaste que mi madre se enfermara sin atención médica, sobre cómo la tenías viviendo en condiciones que no son aptas ni para un animal». La amenaza surtió efecto inmediatamente. Patricia sabía que el oficial Martínez era muy querido en el pueblo y que además tenía un gran respeto por los veteranos de la Marina. También sabía que robar dinero destinado al cuidado de un anciano era un delito grave. Si Esteban contaba su historia,
ella no solo quedaría marcada para siempre en esa pequeña comunidad, sino que podría enfrentar cargos criminales. «Está bien», masculló entre dientes mientras ayudaba a Ricardo a levantarse. «Nos iremos. Pero no esperes que sea fácil conseguir otra casa para ustedes dos». «Ya me las arreglaré», respondió Esteban. «Lo importante es sacar a mi madre de este infierno que ustedes crearon». Durante las siguientes 2 horas, Esteban ayudó a Patricia a empacar sus pertenencias mientras ella murmuraba quejas y maldiciones. Ricardo, con la cara hinchada y 2 dientes flojos, no se atrevió a decir una palabra más. Los vecinos se quedaron para ayudar y para asegurarse de que Patricia realmente se fuera. Cuando finalmente se fueron en el auto que habían comprado con el dinero de Mariela, la casa quedó en silencio. Los vecinos se despidieron uno por uno, prometiendo volver al día siguiente para ayudar con lo que fuera necesario. Doña Carmen le trajo una olla de sopa casera y don José se ofreció para ayudar con las reparaciones que necesitara la casa. Esteban regresó junto a su madre, que había permanecido en el sofá observando todo con una mezcla de alivio, incredulidad y preocupación. «Hijo», le dijo, tomándole las manos con sus dedos temblorosos, «¿estás seguro de lo que acabas de hacer? Patricia puede causarte problemas, puede vengarse». «Mamá», respondió él, acariciándole el cabello sucio y enmarañado. «He pasado 3 años defendiendo mi país de enemigos que nunca conocí personalmente. No voy a permitir que alguien que sí conozco maltrate a la persona más importante de mi vida. Además, Patricia sabe que si intenta algo, todo el pueblo está de nuestro lado». Esa misma tarde, después de asegurarse de que su madre comiera un plato completo de la sopa de doña Carmen, Esteban la llevó al centro de salud del pueblo. El doctor Hernández, que la había atendido durante años y que recordaba cuando ella era una mujer fuerte y saludable, se mostró alarmado por su estado. «Dios mío, Mariela», murmuró mientras la examinaba, «¿qué te ha pasado? Has perdido al menos 20 kilos desde la última vez que te vi». «Doctor», intervino Esteban, «mi madre ha estado viviendo en condiciones terribles durante más de 1 año. ¿Puede decirnos exactamente qué le han hecho?». El doctor Hernández hizo un examen completo que duró más de 1 hora. Tomó radiografías de los pulmones de Mariela, analizó muestras de sangre, revisó su corazón y sus signos vitales. Su expresión se volvía más seria con cada prueba. «Esteban», le dijo finalmente, «Mariela tiene una infección respiratoria severa causada por la exposición prolongada a la humedad y al moho. Los pulmones están muy comprometidos y hay signos de desnutrición crónica. También tiene anemia severa y su sistema inmunológico está muy debilitado». «¿Se va a curar?», preguntó Esteban angustiado, tomando la mano de su madre. «Con el tratamiento adecuado y buenos cuidados, sí, pero necesita atención médica intensiva, una dieta nutritiva, medicamentos para la infección y, sobre todo, un ambiente seco y limpio para recuperarse. Si hubiera seguido viviendo en esas condiciones unos meses más, podríamos haber tenido consecuencias irreversibles, incluso la muerte». Mariela apretó la mano de su hijo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Escuchaste eso, hijo? Si no hubieras regresado cuando lo hiciste, tal vez ya no estaría aquí para abrazarte». El doctor le recetó antibióticos, vitaminas, medicamentos para los pulmones y un plan nutricional estricto. Mariela necesita comidas pequeñas y frecuentes, muchos líquidos y, sobre todo, mucho amor y cuidado. Su cuerpo puede recuperarse, pero su espíritu también necesita sanación. Esa noche, Esteban limpió y desinfectó completamente el cuarto principal de la casa. Quitó todos los muebles nuevos que Patricia había puesto y que no pertenecían a su madre. Lavó las paredes, cambió las cortinas,
puso sábanas limpias y suaves en la cama, colocó flores frescas en la mesita de noche que había sido de su abuela y se aseguró de que todo estuviera perfecto para su madre. También encontró en una caja guardada en el garaje todas las fotografías familiares que Patricia había quitado. Las limpió una por una y las volvió a colgar en las paredes. La casa comenzó a recuperar el aspecto cálido y familiar que había tenido durante su infancia. Cuando la ayudó a acostarse en su propia cama después de tanto tiempo, Mariela no pudo contener las lágrimas. «No puedo creer que esto sea real», murmuró mientras acariciaba las sábanas limpias. «He soñado tantas veces con dormir en una cama cómoda, en mi propia habitación, rodeada de las cosas que amo». «Es real, mamá, y nunca más vas a tener que pasar por algo así. Te lo prometo por la memoria de mi padre y por todo lo que es sagrado para mí». Esteban se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «Mamá, necesito que me perdones». «¿Perdonarte? ¿Por qué, mi amor?» «Por no haber estado aquí cuando me necesitabas, por haber confiado en Patricia sin verificar que realmente te estuviera cuidando bien, por haber estado tan lejos mientras tú sufrías». Mariela se incorporó con dificultad y acarició el rostro de su hijo. «Hijo mío, tú no tienes nada de qué pedir perdón. Estabas sirviendo a nuestro país con honor, haciendo lo que era correcto. Lo que pasó no fue culpa tuya, fue culpa de personas que no tienen corazón ni conciencia. Pero debí haber insistido más en hablar contigo por teléfono. Debí haber venido a visitarte aunque fuera por un día». «Esteban, escúchame bien», le dijo con voz firme, recuperando por un momento la autoridad maternal que siempre había tenido. «Durante todos esos meses terribles, ¿sabes qué es lo que me mantuvo viva? Saber que tenía un hijo bueno, un hijo que serviría a su país con honor y que regresaría por mí. Cada noche, antes de dormirme en ese cuarto horrible, cerraba los ojos y te imaginaba regresando. Me imaginaba tu cara de sorpresa al verme, tu rabia contra los que me habían hecho daño, tu amor protegiéndome. Y ese sueño se hizo realidad exactamente como lo había imaginado». Durante las siguientes semanas, Esteban se dedicó por completo al cuidado de su madre. Despertaba temprano para prepararle un desayuno nutritivo, le daba sus medicamentos a las horas exactas que había indicado el doctor. La llevaba a caminar por el parque cada tarde para que tomara sol y aire fresco y se sentaba junto a su cama cada noche hasta que se dormía tranquila. Poco a poco, Mariela comenzó a recuperar peso, color en las mejillas y, lo más importante, su sonrisa. La tos disminuyó gradualmente, su respiración se volvió más fácil y sus ojos recuperaron parte del brillo que Esteban recordaba de su infancia. Los vecinos visitaban regularmente, trayendo comida casera, remedios tradicionales y, sobre todo, compañía. Muchos se disculparon por no haber intervenido antes, pero Esteban les explicó que Patricia había sido muy astuta en mantener el maltrato oculto. «¿Sabes qué es lo que más extrañaba?», le preguntó Mariela una tarde mientras paseaban por la plaza del pueblo. «¿Qué, mamá?». «Reírme. Hace tanto tiempo que no me reía de verdad que había olvidado cómo se sentía. Pero ahora, viendo cómo los niños juegan en la plaza, escuchando a don José contando sus historias, sintiendo el sol en la cara, me dan ganas de reír otra vez». Y efectivamente, esa tarde Mariela se rió cuando don José les contó la historia de cómo había conocido a su esposa 60 años atrás. Era una risa suave al principio, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero luego se volvió más fuerte y genuina. Para Esteban, escuchar la risa de su madre fue como escuchar música después de años de silencio. La historia de lo que había pasado con Mariela se extendió rápidamente por el pueblo y por los pueblos vecinos.
Los compañeros de servicio de Esteban se enteraron y comenzaron a visitarla, trayéndole regalos y contándole historias de sus aventuras en la marina. Mariela se convirtió en una especie de madre adoptiva para todos ellos. «Su hijo es un héroe, señora Mariela», le dijo Carlos, el mejor amigo de Esteban en la marina, durante una de sus visitas. «Durante los 3 años que estuvimos juntos, no pasaba un día sin que hablara de usted. Nos contaba historias de su infancia, de cómo usted trabajaba tan duro para darle una buena vida. Todos la queremos como si fuera nuestra propia madre». Los vecinos, muchos de los cuales habían conocido a Mariela durante décadas, se sintieron avergonzados por no haber notado su situación. Doña Carmen se acercó a Esteban una tarde con lágrimas en los ojos. «Hijo», le dijo, «perdónanos a todos. Sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie se atrevió a meterse. Pensábamos que era problema de familia, que Patricia sabría lo que hacía». «No se preocupe, doña Carmen», le respondió él. «Patricia fue muy astuta en ocultar lo que hacía. Les decía a todos que mi madre estaba bien, que solo necesitaba descanso. Lo importante es que ahora mi madre tiene el apoyo que necesita». Un mes después del regreso de Esteban, Patricia intentó regresar al pueblo. Llegó un día en un taxi, esperando poder quedarse en casa de algún familiar o amigo mientras las cosas se calmaban, pero la comunidad entera le había dado la espalda. Ningún comerciante quería venderle nada. En la panadería, Tomás le dijo: «No tengo pan para personas como tú». En la farmacia, la despidieron sin atenderla. En la tienda de abarrotes, el dueño le dijo que no era bienvenida. Nadie la saludaba en la calle, y cuando intentó entrar a la iglesia durante la misa dominical, la gente literalmente cambió de lugar cuando ella se sentaba cerca. El padre Miguel, que había conocido a Patricia desde niña, la llamó aparte después de la misa. «Patricia», le dijo con tristeza, «lo que le hiciste a Mariela no tiene perdón. Esa mujer te crió como a una hija cuando tu propia madre te abandonó. Te dio amor, comida, techo, educación, y tú la pagaste convirtiéndola en tu prisionera». «Padre», trató de justificarse Patricia, «yo no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos. Al principio solo era temporal, hasta que encontráramos una mejor solución». «¿1 año y medio es temporal?», replicó el padre Miguel. «¿Dejarla vivir en un cuarto con moho es una solución temporal? ¿Robar el dinero que su hijo mandaba para sus cuidados es temporal?». Patricia no tuvo respuesta. No tuvo más remedio que irse definitivamente a otra ciudad, donde nadie conociera su historia. «No siento satisfacción por lo que le pasó», le confesó Esteban a su madre esa noche, «pero tampoco siento lástima. Ella eligió tratarte mal cuando yo confiaba en que te cuidaría. Ella eligió robarse mi dinero en lugar de usarlo para tu bienestar. Ella eligió mentirme durante 3 años sobre tu condición». «Tienes razón, hijo. A veces las personas nos muestran quiénes son realmente cuando creen que nadie las está viendo. Patricia siempre tuvo envidia de la relación que tú y yo teníamos. Creo que en el fondo siempre me culpó por no ser su madre biológica». 3 meses después del regreso de Esteban, Mariela había recuperado completamente su salud física. Había ganado peso, su tos había desaparecido, sus mejillas tenían color rosado y podía caminar distancias largas sin cansarse. Pero más importante aún, había recuperado su espíritu alegre y su amor por la vida. Esteban había conseguido trabajo en el puerto de la ciudad cercana, manejando equipos de carga con la experiencia que había ganado en la marina. El trabajo le permitía estar en casa todas las noches para cenar con su madre y los fines de semana para pasar tiempo juntos. Los sábados por la mañana cocinaban juntos, preparando las comidas tradicionales que él recordaba de su infancia. Los domingos iban al mercado, donde Mariela
había vuelto a ser una figura querida. Los comerciantes competían por darle los mejores productos y siempre había alguien que quería conversar con ella o preguntarle por su salud. «Señora Mariela», le dijo un día el carnicero, «es un milagro verla tan bien después de todo lo que pasó. Su hijo es un buen hombre por haber regresado por usted». «Es más que un buen hombre», respondió ella con orgullo. «Es mi héroe. Siempre supe que regresaría por mí, incluso en los momentos más oscuros». Los domingos por la tarde recibían visitas de amigos y vecinos. La casa se llenaba de risas, historias y el aroma de café recién hecho. Era como si hubieran recuperado todos los años perdidos en solo unos meses. Una tarde, mientras preparaban el almuerzo juntos, Mariela se detuvo y miró a su hijo con la seriedad que él conocía bien. «Esteban, hay algo que necesito decirte». «¿Qué pasa, mamá?» «Durante todos esos meses terribles hubo algo que me mantuvo viva. Cada noche, antes de dormirme, en ese cuarto horrible, cerraba los ojos y te imaginaba regresando. Me imaginaba tu cara de sorpresa al verme en esas condiciones, tu rabia contra los que me habían hecho daño, tu abrazo protegiéndome. Me decía a mí misma que tenía que resistir un día más porque tú ibas a volver por mí. Y esa fe, esa certeza de tu amor, fue lo que me dio fuerzas para sobrevivir». Esteban dejó de cortar las verduras y abrazó a su madre. «Y aquí estoy, mamá, y nunca más me voy a ir lejos de ti». «Lo sé, hijo, pero quiero que sepas que no importa lo que haya pasado. Esos 3 años que estuviste sirviendo en la Marina me llenaron de orgullo. Saber que mi hijo estaba defendiendo nuestro país me daba fuerzas incluso en los peores momentos. Cuando Patricia me decía cosas crueles, cuando pasaba hambre, cuando estaba enferma y asustada, me consolaba pensando que mi hijo estaba haciendo algo noble y importante». «Mamá, no digas nada», lo interrumpió ella con una sonrisa llena de amor. «Solo quiero que sepas que te perdono por no haber estado aquí. No podías saber lo que estaba pasando, y lo que hiciste cuando te enteraste me demostró la clase de hombre que crié. Estoy más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar». Esa noche, Esteban se sentó en el patio de su casa bajo las estrellas, en la misma silla donde su padre solía sentarse antes de morir, cuando él era niño. Recordaba las noches en el barco, cuando miraba el mismo cielo y pensaba en su madre, imaginándola segura y feliz en casa. Nunca imaginó que ella estaba sufriendo tanto mientras él creía que estaba bien cuidada. Tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Nunca más volvería a dar por sentado que las personas que amaba estaban bien solo porque alguien más le asegurara que así era. A partir de ese día, se convertiría en el protector que su madre siempre había necesitado y se aseguraría de que nunca más pasara un solo día sin sentirse amada y valorada. Al año siguiente, Esteban recibió una llamada del comandante de su antigua unidad. «Esteban», le dijo con voz amigable, «tengo una propuesta interesante para ti. Necesitamos un instructor de nuevos reclutas aquí en la base naval de la capital. El puesto viene with una casa cómoda dentro de la base donde podrías vivir con tu madre. Tendrías acceso al hospital militar, que es excelente, y habría otros familiares de militares con quienes podrías socializar. ¿Te interesaría considerarlo?» Esteban miró a través de la ventana hacia el pequeño jardín donde Mariela regaba sus flores. Llevaba un vestido amarillo que él le había comprado la semana anterior y estaba cantando una canción que él recordaba de su infancia. Su voz era clara y melodiosa, muy diferente del susurro ronco que había escuchado el día que la encontró en ese cuarto terrible. «Comandante», respondió después de un momento, «suena interesante, pero necesito consultarlo con mi madre. Ella es mi prioridad ahora y no tomaré ninguna decisión sin su aprobación». «Por supuesto, Esteban. Tómate el tiempo que necesites. La oferta estará abierta cuando estés listo».
Esa noche, durante la cena, le contó la propuesta a Mariela. Ella escuchó atentamente mientras comía la sopa de verduras que habían preparado juntos y luego sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento superado. «Hijo», le dijo, «suena como una oportunidad maravillosa para ti. Podrías continuar con tu carrera militar que sé que amas, y yo tendría acceso a atención médica de primera clase. Además, me encantaría conocer a otras madres que han pasado por la experiencia de tener hijos en la Marina. ¿Estás segura, mamá? No quiero que sientas que te estoy obligando a mudarte otra vez». «Esteban, amor mío», respondió ella tomando su mano, «donde tú estés, yo voy a estar bien. Lo único que necesito en este mundo es saber que estamos juntos. El lugar no importa. Lo que importa es que seamos una familia». Al día siguiente, Esteban llamó al comandante y aceptó el trabajo. Pasarían los próximos 2 meses preparándose para la mudanza, vendiendo algunas cosas y empacando otras, pero sobre todo disfrutando de sus últimas semanas en el pueblo donde habían vivido tantos momentos importantes. Los vecinos organizaron una fiesta de despedida en la plaza del pueblo. Trajeron música, comida y muchos regalos para Mariela. Doña Carmen le regaló una manta que había tejido especialmente para ella. Don José le dio una fotografía enmarcada de la plaza donde habían paseado tantas tardes. El padre Miguel los bendijo y les deseó lo mejor en su nueva vida. «Nunca olviden que aquí tienen una familia», dijo don José con lágrimas en los ojos. «Esta comunidad aprendió una lección importante gracias a ustedes, que no podemos quedarnos callados cuando vemos injusticias, sin importar si son problemas de familia o no». 3 meses después, se mudaron juntos a la base naval. La casa que les asignaron era pequeña pero cómoda, con 2 habitaciones, una sala amplia, una cocina moderna y, lo más importante para Mariela, un pequeño patio donde podía plantar un jardín. Mariela se adaptó rápidamente a la vida en la base. Se convirtió en la madre adoptiva no oficial de todos los jóvenes reclutas que estaban lejos de sus hogares por primera vez. Su casa siempre tenía las puertas abiertas para cualquier muchacho que necesitara una comida casera, un consejo maternal o simplemente alguien que lo escuchara. «Señora Mariela», le dijo un día un joven recluta llamado Miguel, «usted me recuerda a mi abuela. Hace 3 meses que no veo a mi familia y estaba muy triste, pero platicar con usted me hace sentir como si tuviera familia aquí también». «Todos ustedes son mi familia ahora», respondió ella mientras le servía una segunda porción de arroz con pollo. «Cuando cuido de ustedes, imagino que alguien en algún lugar está cuidando así de mi Esteban cuando él estuvo lejos. Es una forma de devolver todo el amor que recibí». Los jóvenes la adoraban y la protegían como si fuera su propia abuela. Cuando ella caminaba por la base, siempre había alguien que la saludaba respetuosamente, que le ofrecía ayuda con sus bolsas del mercado o que simplemente quería conversar unos minutos. Esteban, por su parte, se convirtió en uno de los instructores más queridos de la base. Su experiencia personal le había enseñado la importancia de mantener contacto con la familia y siempre animaba a sus estudiantes a escribir cartas a casa y a mantenerse en comunicación con sus seres queridos. «Recuerden», les decía durante sus clases, «servir a la patria es un honor, pero nunca olviden a las personas que los aman y que los están esperando en casa. Ellos son la verdadera razón por la que luchamos». En las noches, cuando Esteban terminaba su trabajo como instructor, se sentaba con su madre en el pequeño jardín que habían plantado juntos frente a su nueva casa. Habían sembrado rosas, jazmines y hierbas aromáticas. Mariela había resultado tener un talento natural para la jardinería y las plantas florecían bajo su cuidado. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Mariela una noche mientras admiraban las estrellas. «¿Qué, mamá?». «Que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Tú regresaste por mí cuando más te necesitaba. Me salvaste cuando yo ya había perdido la esperanza, y ahora
Yo estoy aquí para verte construir tu nueva vida como instructor, verte ayudar a estos muchachos que están tan lejos de sus familias. Es como si el círculo se hubiera cerrado perfectamente. Esteban tomó la mano arrugada pero cálida de su madre y la apretó suavemente. En el cielo, las mismas estrellas que había mirado durante sus años en el mar brillaban con una luz que parecía más intensa que nunca. «Te amo, mamá», le susurró. «Y yo a ti, mi guerrero, y yo a ti, mi héroe». Los años siguientes fueron los más felices que habían compartido juntos. Esteban nunca se casó, dedicando su vida a cuidar de su madre y formar a los jóvenes soldados que pasaban por sus manos. Mariela, por su parte, recuperó completamente su alegría y su salud, convirtiéndose en el corazón de toda la comunidad naval. Su historia se convirtió en leyenda en el pueblo natal y en la base naval. Los compañeros de Esteban contaban a sus propias familias sobre el joven que había regresado de la marina para rescatar a su madre del abandono y el maltrato. Los nuevos reclutas escuchaban la historia como parte de su orientación, aprendiendo que el verdadero honor incluye cuidar de los seres queridos. La historia del instructor Esteban hijo madre, decía el comandante a cada nueva clase de reclutas, es un ejemplo perfecto de lo que significa servir con honor. Honor no es solo cumplir con el deber militar, sino también cumplir con el deber filial. Mariela se convirtió en una especie de consejera no oficial para las esposas y madres de los militares que vivían en la base. Cuando alguien estaba preocupado por un hijo o esposo en servicio activo, la buscaban para recibir consuelo y sabiduría. «Señora Mariela», le preguntó un día a la esposa de un oficial, «¿cómo hizo para mantenerse fuerte durante todos esos años que Esteban estuvo en servicio activo?» «Mi amor», respondió Mariela con una sonrisa serena, «la fuerza viene del amor. Cuando amas a alguien de verdad, puedes soportar cualquier separación porque sabes que ese amor los unirá otra vez. El tiempo puede pasar, las circunstancias pueden ser difíciles, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa». 5 años después de su llegada a la base, organizaron una celebración especial para conmemorar el aniversario del rescate, como lo llamaban cariñosamente. Invitaron a los vecinos del pueblo natal, incluyendo a don José, doña Carmen y el padre Miguel. Incluso, algunos de los antiguos compañeros de servicio de Esteban viajaron para participar. Durante la ceremonia, el comandante de la base le otorgó a Mariela una medalla especial por su servicio excepcional a la comunidad militar y por ser un ejemplo de fortaleza y amor maternal. Cuando ella subió al pódium para recibir la medalla, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. «No merezco esta medalla», dijo Mariela con lágrimas en los ojos, «porque yo no hice nada especial. Solo amé a mi hijo y tuve fe en que él regresaría por mí. Pero si mi historia puede servir para recordarles a otros que nunca deben abandonar a sus seres queridos, entonces me siento honrada de recibirla». Años después, cuando finalmente Mariela murió a los 85 años, lo hizo rodeada del amor de su hijo y de docenas de jóvenes soldados que la consideraban parte de su familia. Durante sus últimos días, la visitaron personas de todo el país que habían escuchado su historia y que querían conocerla personalmente. Estaba lucida hasta el final, y sus últimas palabras fueron para Esteban. «Gracias por regresar por mí, mi amor. Gracias por no dejarme sola. Gracias por darme los años más felices de mi vida después de los más oscuros. Te amo y siempre estaré orgullosa del hombre que criñé». Esteban la lloró como se llora a una santa,
sabiendo que había cumplido su promesa de nunca más permitir que sufriera. Y aunque el dolor de la pérdida era inmenso, también sentía una paz profunda al saber que había hecho lo correcto, que había honor en su vida no solo como soldado, sino como hijo. El funeral de Mariela fue uno de los más concurridos en la historia de la base naval. Asistieron cientos de personas, soldados activos y retirados, familias militares, vecinos del pueblo natal y muchos otros cuyas vidas había tocado con su amor y sabiduría. La historia de Esteban y Mariela siguió siendo contada durante generaciones en ese puerto y en esa base naval. Se convirtió en un recordatorio de que el verdadero honor no solo se encuentra en el servicio a la patria, sino también en el amor incondicional hacia aquellos que nos dieron la vida. Y cada vez que un joven partía hacia el servicio militar, su madre le susurraba al oído: «Sirve a tu país con honor, pero nunca olvides el camino de regreso a casa. Recuerda la historia de Esteban y Mariela, y recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar».